La cultura es una parte intrínseca del ser humano y de la sociedad. Cuando nos convertimos, obviamente, en una sociedad, nos definimos culturalmente y mayoritariamente. Eso es lo que nos hace ser más grandes y lo que nos lleva incluso a reunirnos y poder definirnos y diferenciarnos de los demás. Hemos invitado al doctor Luis Brea Franco, que es filósofo de la Universidad de Florencia. Él es además el secretario general de la Comisión Dominicana para la UNESCO y por tanto es un hombre que tiene no solamente publicaciones, libros, ensayos sobre diferentes aspectos filosóficos, como filósofo que es, sino también sobre la República Dominicana y el ser dominicano. A mí me interesa conversar inicialmente con Luis Brea Franco sobre la tendencia nuestra a, de algún modo, y lo digo desde el ámbito de la política, a despreciar la cultura y a ignorar la cultura como un elemento fundamental del comportamiento de la sociedad. La gente aquí lo ve todo en función de la economía o lo ve todo en función de la política. La cultura pareciera que para los políticos carece de relevancia o de importancia. Y cuando hablamos, y hablamos hace poco nada más que de crear un Ministerio de Cultura, se creó un Ministerio de Cultura, pero no ha habido un criterio sobre lo que debe hacer ese Ministerio de Cultura. Ahí, bueno, los artistas, cantantes, poetas, ensayistas son los que han sido ministros de Cultura y como que decimos, bueno, cada quien hace lo que entiende. Luis, ¿podrías ayudarnos a entender qué es lo que pasa con esa concepción nuestra de la cultura? Mira, eso es una concepción ancestral, yo diría, de la cultura. La cultura viene calificada por lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Las obras, o sea, el espectáculo, el show. En cierta manera, hasta hace unos años, antes de crear el ministerio, la cultura dominicana era una serie de cacicazgos. Cada institución era un cacique que gobernaba. Ahí no dejaba que entrara nadie que pudiera poner en duda ni en peligro su puesto, y se hacía lo que determinaba esa persona. De hecho, la creación del Ministerio de Cultura fue para subsanar entre los principales, dos carencias. Una, la ausencia de una coordinación efectiva a nivel administrativo para que los recursos que invierte el Estado fueran más eficientes y se pudiera hacer una inversión en cultura con un carácter más racional, consciente y provechoso para la gente y el país. Y el otro, trazar planes que llegaran no solo a la capital y a Santiago, como era en los tiempos de Balaguer, por ejemplo. La cultura solamente existía en la capital y en Santiago. Tuve los teatros, todo. Bueno, el teatro, sí. La infraestructura. Sí, las infraestructuras son las mismas. O sea, las únicas dos poblaciones que merecían una atención especial en inversión pública era esas dos. Entonces la cultura, el ministerio se creó para darle cabida a todo el país. Pero una de las cosas que tenemos ahora es que ya cultura no pertenece al Ministerio de Educación como estaba antes. Sí. Y había una especie de Instituto Nacional de Cultura, que era una dependencia menor, pero ahora es un ministerio. Era una viceministerio. Bueno, ahora es un ministerio. Sí. Y tenemos, una de las cosas nuevas importantes que tenemos, es una feria internacional del libro de Santo Domingo que ha adquirido relevancia internacional. Sí. Invitamos un país y tenemos unos escritores nacionales que se reconocen
y hay unos premios de publicaciones y de libros. Pero eso se corresponde realmente con el nivel de lectura, con la formación. Mira, yo te voy a decir, en eso yo tengo mis ideas. Ya. O sea, tú no puedes hacer una política de lectura y de promoción del libro simplemente contando con el lector de a pie. Porque lo que vamos a editar son 2000 ejemplares y eso no hace una promoción real del objeto libro. Para lograr eso tendríamos que establecer políticas culturales que incluyan y sobre todo prioricen las bibliotecas municipales, las bibliotecas escolares, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas provinciales. Entonces, cuando esa red de bibliotecas esté constituida y operativa, que está operando, pero de una manera muy, digamos, enclenque, muy limitada. Entonces, que se asignen, por ejemplo, publicación medio millón de ejemplares para suplir esas bibliotecas y bibliotecas dominicanas en el exterior, para darle también a libros a la diáspora, a las diferentes... Y a las embajadas. Sí, a las embajadas. Y a los consulados. Sí, y más que a las embajadas, tú sabes que en las embajadas los libros quedan aprisionados. Es mejor que las embajadas donen esos libros a las bibliotecas nacionales de los países donde están y que se cree una sala, que defiendan crear una sala dominicana. Pero hay una idea en el ámbito de la política exterior referida a la cultura, por ejemplo, sí, dominicana. Ahora mismo en el Ministerio de Exteriores, yo he sido testigo y he sido parte de la planificación. O sea, existe lo que se llama una diplomacia cultural. Ya. Existe una maestría que se está desarrollando en el INESDI, que es la universidad del Ministerio de Exteriores, para formar gentes especializadas en diversos aspectos de la diplomacia. Entre ellos está la diplomacia cultural. Ya. Acabamos de ver un ejemplo extraordinario de éxito en ese ámbito. Sí. La dedicatoria de la Feria del Libro de Madrid en su 78ª edición fue dedicada a la República Dominicana y eso representa mucho, no solamente para los escritores, sino también para la industria editorial dominicana, que se expande y el país se promueve. Además, eso hay que vincularlo con el turismo, que es una industria de primera. Y es una industria que vienen a comprar al país, que tú no tienes que gastar en embalaje, ni en fletes, ni nada de eso. Pero ¿por qué no lo reconocen eso en el ámbito del Ministerio de Turismo? Porque muchas veces desde el Ministerio de Turismo se piensa que la cultura es solamente la tambora y el acordeón. Bueno, tú sabes que el turista hay diferentes tipos de turistas. Está el turista que viene por 3 días, que lo que le interesa es un turismo y epidérmico, en cultura, que lo lleven durante un día como un ganado a ver 7 edificios y 2 museos, y que tal vez, pero ya ese es un turismo que es más difícil venderle un libro dominicano de poesía o de teatro o una obra de reflexión, porque lo que está buscando ese turista son más bien libros de fotografías para llevarse y que quede el recuerdo de lo que vio. Sí. Pero lo que te digo, yo creo que la clave de una política cultural de Estado a nivel de promoción del libro tiene que partir, como en todos los países del mundo, desde la visión de las bibliotecas, de suplir a las bibliotecas y de potenciar y educar al dominicano a que vaya a leer a las bibliotecas. Solamente así
tú vas a poder promover el libro, porque es que vendiendo de a 1000 o de 500 ejemplares. Y establecer una tradición o una dinámica de lectura. Exacto, exacto. Por tanto, de conocimiento de los autores, exacto, antiguos y nuevos. Mira, Vamos a hacer una pausa sí, ahora, sí. Luis, y cuando retornemos, me gustaría hablar sobre la museística dominicana y lo que estamos haciendo. Sí. Y por qué nosotros no hemos adoptado algunas decisiones relevantes de rescate de aspectos que son tan importantes para nuestro país. Y no lo hemos hecho. En un momento, tú sabes de lo que yo te hablo, en un momento vamos a hablar de esto. Luis, ¿qué es lo que ha pasado con la museística en República Dominicana? Los museos que hay están deteriorados, no han sido conservados, renovados, no hay actividades, exposiciones temporales, ni una exposición relevante permanente. Son tantas oportunidades que tenemos y no la aprovechamos. ¿Por qué? Mira, eso está cambiando. En el plan del BID de Ciudad Colonial está, bueno, ya hay un museo que está renovado y que es una joya. Lo único que no lo he inaugurado, pero ya está terminado. El Museo de Patrimonio Cultural Subacuático, que fue un área que yo me ocupé por muchos años. Es un museo espléndido, chiquito, pero con un montaje. Se contrataron por oposición compañías extranjeras, se ha hecho incluso la reproducción de un trozo de la Guadalupe, y la gente, para que la gente pueda tener idea de cómo se vivía dentro de una embarcación. Ese museo está listo ya para inaugurarse cuando el presidente lo decida. Ahora se va a trabajar en el Alcázar, que se va a hacer una renovación total. Sí. Y el Museo de las Casas Reales se le va a cambiar la estructuración. En la primera planta se va a poner un museo de la ciudad de Santo Domingo que no existe. O sea, de cómo ha crecido, en La Habana existe la maqueta famosa. Sí. Y luego en la segunda, en el resto del edificio va a haber el Museo de la Colonia, que hay una cosa hay un elemento que yo eché hace unos años en falta y que me han prometido que lo van. La ocupación haitiana no está documentada. Los 22 años, que es algo tan importante para nosotros, es un vacío. Pero yo he visto en el Museo de Duarte, hay toda una exposición que te hacen los guías en ese museo con una historia totalmente tergiversada sobre la invasión haitiana. Que es una pena realmente, porque está muy ideologizado el discurso. Bueno, eso sobre todo enfocado con un instituto duartiano que está con esta vertiente nacionalista, utilizando a Duarte de una manera que lamentablemente no debía ser. Que está fuera de la verdad histórica. Fuera de la verdad histórica, lamentable. Pero cuando uno va y uno encuentra una situación como esta, uno dice, así es que estamos. ¿Qué pasa con el museo de la familia Enríquez Ureña? Ahí está la casa donde nació Pedro. Esa es una materia pendiente. Esa es una materia pendiente y yo creo que es necesario y de justicia hacer ese museo. La UNPU tiene una serie de elementos que tiene un pequeño museo en la biblioteca. Ellos quedaron de trasladarlo a la casa de los jesuitas, a donde tienen la universidad. Enfrente, está la biblioteca, la primera planta la iban a dedicar a eso. Yo estuve trabajando con Eugenio Pérez Montaz y Ches Checo en eso,
pero en un cierto momento se detuvo y yo no he sabido más Pero ahí nada. está, en la Pero ciudad colonial, en la calle Luperón, esquina Duarte, la Casa sí, Nader, sí, que en sí, el segundo piso ahí vivió la familia. sí, claro, Ahí vivió claro, Salomé, ahí nació Pedro. claro. Y eso está vacío, Y ni una tarja. no han hecho absolutamente nada. No, Y eso, Pedro es la figura intelectual más relevante y más así importante es, que de hasta la ahora República Dominicana. hemos tenido, así es. Entonces, ¿por qué solamente pensar? Bueno, ahí está el tema de la promoción cultural, el merengue, Así el es. baile, Sí, las muchas otras tradiciones distintas al sí, merengue, sí, musicales. sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, con eso se está trabajando. Se está trabajando en la UNESCO. Lo de la bachata ya está muy adelantado. Muy adelantado. Se están proponiendo otros ritmos y otras manifestaciones tradicionales. En eso también se está trabajando en lo que es un proyecto sumamente interesante e importante, las ciudades creativas, hablando sobre la economía y la cultura. Tú sabes que el actual presidente de Colombia fue el creador cuando él trabajó en el BID, de la economía naranja, de la economía de la cultura. Entonces su programa de gobierno estriba en hacer de Colombia un país que viva de su cultura, de la promoción del libro, de la música. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer. Entonces, allá ya han establecido las ciudades culturales. Esto es para proyectar la cultura, o sea, los diferentes centros culturales a las diferentes ciudades del interior del país, que tengan una determinada tradición en la artesanía o en la música o en la poesía, en cualquier rama de la cultura. Entonces, ayudar a potenciarla y que ellos, o sea, fundamenten parte de su economía paulatinamente en fomentar ese rango de la cultura. Ese es un proyecto sumamente interesante. Yo creo que San Pedro de Macorís, por ejemplo, sí, es un hito en la historia de República Dominicana. Bueno, San Pedro y Macorís como ciudad generadora y en donde nacieron los principales poetas en toda la historia de República Dominicana. ¿Por qué no aprovechamos eso? Bueno, y promovemos la poesía dominicana de algún modo. Está propuesta como ciudad, una de las ciudades creativas, San Pedro. Está también Salcedo, en cuanto a la artesanía, ¿sí? Y Santo Domingo en cuanto a la música. Aquí el Ayuntamiento del Distrito Nacional acaba de rescatar el monumento a Montesinos. Muy bello que ha quedado. Y eso ha quedado muy bello, es un lugar, es un espacio también para el turismo, para la recreación. Y puede ser para la cultura. Vinculado también. al mar. Sí, así es. Y además vinculado totalmente a la historia y a los derechos humanos. Así es, así es. O sea que es un sitio que se debería utilizar y llevar a los estudiantes, dar conferencias, hacer un programa de conferencias sobre los derechos humanos, explicar qué son los derechos humanos, etcétera. Eso es importante, porque la cultura mismo y lo que justifica el Ministerio de Cultura es el derecho a la cultura, que es un derecho universal. Sí, pero la cultura debía promover más las actividades, socializar más el conjunto de actividades propias y de otros, porque hay casas de teatro, no me refiero solamente a casas de teatro como tal, pero por supuesto en diferentes está el Teatro de Germania Quintana, hay muchísimos otros lugares, espacios culturales dentro de la ciudad que pueden ser también promovidos. Mira, lo que sucede con el ministerio es que el ministerio, cuando pasó ahora Eduardo, se encontraba en un estado caótico, entonces él, como una persona organizada, él ha empezado desde abajo a hacer lo que no se había hecho, porque es que ese proyecto del Ministerio de Cultura, yo que trabajé en él desde el inicio, quedó trunco
porque cuando quedaba elaborar el plan de los 10 años, entonces cuando pasamos la administración del PRD, en vez de respetar los cargos que se habían, crear un solo director de museo, crearon el director general de museo y además dejaron los directores de museo. Entonces, el gran problema de la cultura dominicana desde el ministerio ha sido que los tantos cargos y el tanto personal no ha permitido realizar inversiones efectivas. Entonces, Eduardo comenzó por donde debía comenzar, estableciendo las jerarquías y los niveles y las categorías de los cargos a través del MAP. Entonces, eso ya está establecido. Pero ya hace muchos años que se creó el Ministerio de Cultura. Pero es que Va a tener el Ministerio de Cultura tiene 20 años. Sí, pero nadie se había ocupado de eso. Parece mentira. Parece mentira. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque era más fácil para un ministro nombrar un director general con un sueldazo tal, sin tener que cumplir con una normativa que venía de otro ministerio. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Luis Brea Franco. Luis, quisiera saber cómo vamos en el aspecto de la formación de nuevos valores de la cultura en República Dominicana. Tenemos nuevos filósofos, hay escuelas que estén promoviendo los estudios, tenemos artistas, tenemos escritores, narradores, poetas que estén haciendo, novelistas. Mira, por un lado existe la tendencia de mucha gente ignorante de creer que un libro, una novela se puede escribir, que yo sentándome y teniendo el cuento de mi tía, ¿tú me entiendes? Entonces, para eso se necesita ciertos estudios especializados. El país necesita una especie de técnico para poder descollar en la edición. Necesitamos los editores, que es el técnico que trabaja con el escritor, pule el libro, le aconseja de acuerdo a lo que hay en el mercado. Pero tenemos las escuelas que están en una fase ahora de decadencia o de falta de atención, porque tú sabes que hubo una separación, con separación de bienes, un divorcio, aunque forman parte del Ministerio de Bellas Artes, se pasó, porque los de Bellas Artes querían tener su propio presupuesto y todas sus cosas. Cuando se han visto que se ha hecho la partición, el presupuesto no da y no tienen recursos, y eso es lo que estamos viendo, que todo el mundo está protestando porque no le suben los salarios, no potencia. Ahora, el conservatorio yo creo que está trabajando bien. En filosofía hay un revival, hay un renacimiento del interés en la filosofía. Hay muchos jóvenes que están estudiando la carrera, tanto profesionales que están trabajando en maestrías y en doctorado. Está el doctorado del País Vasco, está varias, Funglode también tiene cursos, la UNFU también quiere establecer cursos con la Complutense. Entonces, por ese lado, por el lado de la filosofía, está bien. A mí me preocupa más la literatura. La literatura, faltaría mayor escuela. Aquí nosotros nos hemos olvidado que Juan Bosch escribió una de las pocas notas que existen en la literatura sobre el arte de escribir cuentos. Y eso es un manual, es una especie de técnica de cómo se hace cuento. Debíamos tener una cuentística más poderosa nosotros. Así es, así es. Tomando en cuenta la tradición. Así es.
Pero no ha sido así. Pero hay valores, hay valores. Yo, por ejemplo, he estado siguiendo de lejos, porque no es mi campo, pero he estado siempre al tanto de lo que está sucediendo. Hay muchos talleres que antes funcionaban con una dirección del ministerio que se les suplía. Yo ahora mismo no sé cómo están trabajando, porque como yo no estoy ya en la administración... Pero ¿no te parece, Luis, que es muy notable que en la diáspora se está haciendo mucho más y sobresale mucho más que alguna de las cosas lo que se pasa, hacen aquí? mira, aquí los talleres hicieron algo muy importante, que es que ellos hicieron, no solo escribían sus textos, sino que recolectaban para editar sus obras. Sí, también. Eso se hizo durante el ministerio de José Antonio. Se publicaron una cantidad de libros sobre eso con los Pero la Editora Nacional también ha estado publicando libros antiguos, buenos libros. El problema con las ediciones de los libros de las editoras nacionales, porque ya son varias, está el IDEICI, está el Isoprof. No, ese es el Instituto de Salomé Ureña. Salomé Ureña. Sí, que están publicando los mismos, Fodosu. los mismos textos. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Pedro Enrique Ureña dejó tres listas. Una de literatura latinoamericana, las 100 obras fundamentales, las 100 obras de literatura dominicana hasta su momento, y las 100 obras de literatura universal. La de literatura universal, él las publicó, muchas de ellas, con un prólogo de él, en la editorial Losada en Argentina. Sí. Entonces sería retomar eso. Sí. Además, los cubanos, que son nuestros hermanos y que tenemos buenas relaciones, nos pueden dar ayuda, porque ellos, la revolución se mantuvo haciendo ediciones de 500.000 de ejemplares de obras clásicas. Y en papel modesto y baratas. Sí, y barata. Sí, pero la verdad que aquí hacemos obras realmente entonces se hacen muy costosas. Sí. Así es. Además, el libro electrónico, que podría ser una forma económica de proyectar la cultura dominicana, no se le ve, no se fomenta. Ese es un aspecto a ser trabajado. Sí, digamos. Yo creo que Muchas gracias a Luis Vera Franco, amigo, doctor en filosofía de la Universidad de Florencia, secretario general, ya como hemos dicho, de la Comisión Dominicana para la UNESCO, un ensayista, escritor, que nos ha acompañado en este diálogo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y muchas gracias igualmente a ustedes por su participación en el diálogo.